Hace unos años estaba viviendo en San Antonio, Texas, y en ese entonces estaba enseñando en una universidad, se llama la Universidad de Santa María, y había una amiga de la familia, y con ella estaban quedando dos hombres jóvenes de Arabia Saudita, y estaban allá en San Antonio para aprender inglés. Y esta señora, se llama Laura, me llamó y dijo, me gustaría mostrar a estos dos hombres jóvenes más sobre la ciudad de San Antonio, para que conozcan cómo es la ciudad, cómo es el pueblo, cómo es la gente, qué es nuestra historia aquí en esta ciudad de San Antonio, que por cierto en un entonces era parte de España, pero eso fue hace mucho tiempo. Y dije, bueno, pues debemos de irnos a la Universidad de Santa María. Yo como profesor puedo llevarlos a ver los diferentes edificios. Es una universidad que ya tenía más de 150 años, entonces era una universidad muy importante para la ciudad y muchos de los líderes y los jueces y los empresarios de la ciudad habían estudiado allá y es parte de la historia de la ciudad de San Antonio. Entonces nos fuimos, un sábado en la mañana nos fuimos a la universidad. Les mostré el centro de la vida estudiantil, les mostré el colegio de leyes, que es muy conocido allá, les mostré la biblioteca y también uno de los edificios más antiguos, que es donde enseñábamos historia y teología, religión. Y también, por supuesto, como una universidad católica, había una capilla. Y entramos allá a la capilla de la Asunción, que es el nombre de la capilla allá. Entonces, estos dos jóvenes, más o menos tenían 20 años creo, nunca había, creo que en su vida, entrado a una iglesia, porque en todo el país de Arabia Saudita es sumamente y totalmente prohibido tener una iglesia, es ilegal. Entonces, nunca habían entrado a una iglesia antes, creo que en su vida. Y es una capilla más pequeña que esta iglesia y parecida a muchas de las iglesias católicas que verían aquí en España. Diferentes imágenes, vidrios con diferentes santos y por supuesto una obra que tenía la Virgen con el niño Jesús. Y estaban muy interesados y me comenzaron a preguntar. Y bueno, ¿qué es esto? Que ustedes, los cristianos, dicen que Jesús es el Hijo de Dios, que para nosotros es totalmente prohibido decir que Dios tiene hijo. ¿Qué significa esto? O también, ¿qué significa que ustedes dicen que hay un Dios en tres personas, o sea, la Santa Trinidad? ¿Qué significa eso? Y no estaban enojados ni enfadados, sino que tenían curiosidad. Y dije, bueno, pues vamos a platicar sobre ese asunto, o vamos a hablar sobre ese asunto. Entonces, mientras estaba leyendo esta lectura de hoy, que es de Hebreos, me puse a pensar y recordar este evento en San Antonio. En el texto de Hebreos que hemos leído hoy, el autor o el predicador, probablemente no es una carta, sino un sermón, el texto de Hebreos. El predicador está dirigiéndose a unos hebreos, o sea, judíos, que habían creído en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y que solamente en su nombre hay salvación, pero muchos de ellos estaban experimentando o pasando por un tiempo de persecución, de su familia, de sus vecinos, que no creían en estas cosas. Entonces, en la lectura de hoy vemos que el autor está diciendo que esta doctrina, que Jesucristo es el Hijo de Dios, no es una novedad, no es algo nuevo, sino que viene directamente hasta del Antiguo Testamento, que se encuentra claramente en, por ejemplo, los Salmos. Se encuentra claramente en diferentes textos de los profetas del Antiguo Testamento, que Dios Padre habla a Dios Hijo y le dice Señor, le habla como Dios. Entonces hoy vamos a explorar esta palabra encarnación y vamos a explorar un poco también sobre esta palabra de la Trinidad.
¿qué significa esta palabra? ¿Qué es lo que creen los cristianos acerca de la Trinidad, la Santa Trinidad? Usamos esa palabra mucho. Hay muchos colegios que se llaman Trinity o Trinidad, hay muchas calles y iglesias, hasta puede ser nombre de una niña, igual en inglés, Trinity puede ser nombre de una niña. Pero, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué es lo que enseña la Biblia sobre la Santa Trinidad? A veces, lo más importante es aprender lo que una palabra no significa. Entonces, voy a comenzar con dos cosas que no significa la palabra Trinidad. Primero que todo, no significa que en Dios hay tres partes. O como yo decía a mis estudiantes en Introducción a la Fe Cristiana allá en Santa María, Dios no es pizza, no se puede dividir en pedazos o partes. Dios es un ser con una sustancia, una esencia, un ser espiritual. De la misma manera que tu espíritu, tu alma no tiene partes, Dios no tiene partes. Entonces, cuando pensamos en Trinidad, no estamos diciendo que hay partes en Dios. Tres personas, no tres partes. Otra doctrina incorrecta es que las tres personas de la Trinidad son como tres actores. O sea que en el Antiguo Testamento había un Dios y se vestía como Dios Padre. Y después viene Jesús y sale y cambia su disfraz y sale como Dios Hijo. Y después viene la iglesia el día de Pentecostés y sale Dios y cambia su disfraz y sale como Dios el Espíritu. Eso no es lo que creemos. No es la doctrina o la enseñanza bíblica sobre la Trinidad. Entonces, ya hemos visto dos cosas que no significa la palabra Trinidad. Pero, ¿qué significa entonces? Más que todo, la doctrina de la Trinidad viene de una oración que encontramos en la Biblia, es esta. Dios es amor. Dios es amor. ¿Por qué? ¿Cuál es el vínculo entre el amor y la Santa Trinidad? Si Dios no fuese Trinidad, o sea, una comunidad divina en sí mismo, no podría amar ni recibir el amor sin la creación. O sea, el Dios que es solo, el Dios unitario diríamos, no puede ser en sí mismo el amor. Porque ¿qué es el amor? ¿Qué significa esa palabra amor? Amar es poner el bien del otro antes del bien de uno mismo. O sea, yo amo a mis hijos, entonces por eso es que yo pago para que vayan a un colegio bueno. Por eso es que yo me siento en la tarde con mi hija para hacer su tarea, que realmente no me interesa hacerlo. Pero yo la quiero mucho, yo tengo amor para ella y yo podría estar haciendo algo más interesante, más divertido. Pero yo hago este sacrificio por el amor. Yo pongo el bien de mi hija sobre el bien de mí mismo. Dios, la Santa Trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios de amor en sí mismo. El Dios unitario, o sea, el Dios que no es Trinidad, no puede ser amor en sí mismo, porque sin creación no tiene una cosa que amar, ni tiene alguien quien le ame. Entonces la Santa Trinidad realmente es simplemente una revelación de el significado verdadero del amor. Otra cosa que encontramos en la doctrina de la Trinidad es que tenemos un Dios que comparte con nosotros, un Dios que comparte con nosotros. Si yo te hago la pregunta, ¿cómo es para ti ser tú? ¿Qué significa ser María? ¿Qué significa ser Jadilla? ¿Qué significa ser José? Pues sería una pregunta que
Uno podría dar una respuesta muy larga. Bueno, yo soy un hombre, yo soy un padre, yo soy americano, yo soy ministro de la Iglesia Anglicana, yo soy profesor en el seminario en Alcobendas, yo soy autor, yo soy un hombre que me encanta jugar Super Mario en el Nintendo nuevo que acabamos de recibir. Pues yo soy todo eso y mucho más. La Santa Trinidad no es otra cosa que el Dios que en sí mismo es una comunidad de amor, compartiendo con nosotros cómo es para Él ser Dios. ¿Cómo es para Él ser Dios? No nos debe de sorprender que no captamos completamente el significado de eso, pero encontramos un Dios que en sí mismo es amor, que no necesita una creación para amarlo ni ser amado por esa creación. Y también encontramos un Dios que dice, ustedes son pequeños, ustedes no son tan inteligentes como creen, ustedes no son muy buenos la mayoría del tiempo, hasta los ministros de la iglesia, pero porque yo los amo, quiero compartir con ustedes cómo es para mí ser Dios. Es la otra cosa que encontramos en la doctrina de la Santa Trinidad. Y ahora la última cosa, y esto creo que es muy relevante aquí durante esta temporada de la Navidad. Encontramos un Dios Padre que manda a su Hijo para ser como nosotros. Un Dios que no se molesta en ser humillado. Un Dios que cuando su verbo, su palabra viene al mundo, no viene a un palacio o un castillo muy grande o una mansión, sino un Dios que viene a un pesebre, a un Dios humilde. Y en la cara de ese bebé, del Hijo de Dios, del Verbo de Dios encarnado, vemos la redención, la gracia y el amor de Dios. En la cara de ese bebé escuchamos un Dios que nos dice sí, que nos dice a nosotros sí, que nos dice yo los acepto como son. No tienen que limpiarse, no tienen que ser justos y buenos y muy religiosos para que yo los acepte, tal como son, con sus pecados, con sus enfermedades, con sus malos hábitos y sus vicios, con su odio, con su rencor, con su falta de misericordia y gracia. Yo te acepto. Esos jóvenes de Arabia Saudita me preguntaron, ¿qué es esto de ser la Trinidad y la Encarnación? Hablamos sobre el tema. Y dije, de la misma manera que el sol, uno no podría imaginar el sol sin la luz del sol, ni el calor del sol. No podemos imaginar o comprender a quién Dios es según la Biblia, sin entender que Dios Padre engendra a su Hijo eternamente, y de Dios Padre precede su Espíritu Santo eternamente. No podrá haber sol sin calor ni luz, ni podrá haber Dios Padre sin Dios Hijo y sin Dios Espíritu Santo. Glorificado sea Dios, el único Dios, Dios uno, Dios de una esencia, una sustancia, en tres personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén.